narrativa transmedia, tiene que ver con las nuevas formas de producción cultural que han surgido en todo este último tiempo. Hay un concepto que usa Carlos Escolani, que está un poquito más adelante, pero es lo que se llama la ecología de los medios, ¿no? O él habla de ecología de los medios o dietas mediáticas, es decir, básicamente el universo de medios que nosotros disponemos. Y fundamentalmente en sus investigaciones lo que hace un análisis, digamos, de las transiciones de los usos de los medios del siglo XIX al siglo XXI y ver cómo, digamos, eso va en expansión. Y en esa expansión de medios no solamente tiene que ver con una cuestión cuantificable, sino una condición de cualidad, ¿no? Porque esos medios poco a poco han ido modificando las relaciones entre la sociedad. Por ejemplo, digamos, él compara que la radio y la televisión no ha tenido el mismo efecto transformador que todo lo que es las tecnologías vinculadas al mundo web o 2.0 web en relación a cómo ha integrado a la comunidad mundial, pero a su vez también cómo ha contribuido a la transformación financiera o económica, cultural, política, social, a partir de la aparición del usuario en una relación interactiva con la construcción del mensaje. Es decir, la diferencia del broadcasting, que sería, digamos, la relación que uno tiene entre la televisión y la radio, por ejemplo, donde uno es un agente, no es pasivo, pero es pasivo en relación al medio, es decir, yo no puedo intervenir sobre la televisión o sobre la radio, digamos, un poco lo que ha hecho la radio y la televisión para adecuarse, digamos, a esta nueva situación con los nuevos medios para competir es generar interactividad. Pero entonces, en relación a esta producción cultural, tomando estos tres puntos, Internet, el público, las narrativas, o sea, Internet a partir de la web y los servicios 2.0, redes sociales, etcétera, etcétera, digamos, es una nueva forma de producción cultural. Servicio 2.0 tiene que ver el momento en que la infraestructura tecnológica, técnica, mejor que tecnología, infraestructura técnica, permitió comenzar a transferir datos de audio, de video, es decir, empezar a interactuar, o sea, nosotros YouTube, por ejemplo, tomando YouTube como un modelo posible a partir de los servicios 2.0, es decir, anterior a ese servicio no era posible transferir señales de video por la red, ¿no? Entonces eso ha hecho un cambio rotundo. Lo otro, digamos, es en relación a la producción cultural, lo que era el público inicialmente en el siglo XX, a partir de los medios de broadcasting como televisión y radio, bueno, comenzó a aparecer usuarios, prosumidores y los fans, ¿no? Decíamos, tres tipos de públicos que, de algún modo, según el tipo de relación que se establece, entra en uno u otro, ¿no? Hoy el usuario es todo el usuario de una aplicación, un usuario de una página web, un usuario es aquel que usa, o un usuario de una computadora, ¿no? El concepto del usuario. Ahora, los prosumidores son aquellos que son, la idea de consumo está en juego, ¿no? Son prosumidores porque contribuyen de forma interactiva a promover todo lo que es distintos productos al consumo del mismo. Y los fans son los fanáticos, que eso han existido antes o después de esa tecnología, pero a partir de las nuevas formas que estos medios de comunicaciones han entablado una relación con este público, han construido los fans, que son aquellos que siguen determinados actores de cine o película. Acá los modelos son Star Wars, Matrix, Walking Dead, es decir, Harry Potter, es decir, cómo a partir de Yo pensé que vos lo decías como los fans como algo más antiguo, digamos. Y yo, por ejemplo, estoy de la época que me enteraba, a mí me gustaba Alejandro Lerner, yo me enteraba Claro. que venía Rosario y me iba a verlo a Claro. ET8, después iba a Canal 3, después iba a Canal 5, recorría por todos lados. Claro. Bueno, pero ese fans que... Pero ese fans ahora ya no existe, digamos. Claro, sí, existe, pero... Pero existe con otras formas. Claro, justamente, pero existe con una idea de prosumidor. Es decir, ¿por qué? Porque estos fans comienzan a construir cosas a partir de eso, porque tienen los medios. Hoy, digamos, la diferencia que hay de ese fan al de hoy, es que los fans hoy, porque el mercado en sí de consumo, propone al fan como un consumidor, por eso la idea de consumidor, donde interactúa creando cosas, ¿no? Es decir, contribuye.
Ustedes o nosotros generamos los clubes. Pero, profe, Sí, no es la idea del influencer, que es así me parece, por sí, lo que yo sé, te digo por mi hija, que ella te dice, no, mira, tal cosa, que está buena, que la escuché, que qué sé yo. Es como que el influencer agarra y te muestra, no sé, mira, este par de lentes están bárbaros, que yo los claro, uso, claro. y me parece que no es eso o no, o estoy confundida. No, está dentro de esto de los prosumidores, los influencers. Dentro de eso después se generan fans sobre esos influencers. Y ese fans, por ejemplo, de ese influencer puede ser alguien que a partir de ese influencer como fans genere otra cosa, por Y ejemplo. consuma. Y con todo, sí, acá el consumo está siempre en juego. Pero fundamentalmente, digamos, lo que yo pongo esto aquí es ¿por qué? Porque las narrativas transmedias no se pueden pensar sin el fan, sin el usuario o sin el prosumidor. Esto es una lógica comercial, mercantil, ¿no? Pero llevado, digamos, al ámbito educativo, esto para empezar a hacer los cambios, por eso un poco lo que les decía al principio, nosotros tenemos que tratar de pensar y readaptar ciertos conceptos a nuestro contexto en el cual lo vamos a aplicar. Básicamente, esos usuarios, prosumidores o fans son los mismos que producen historias o narrativas transmedias a partir de esos temas. En este caso, ¿quiénes serían estos usuarios, prosumidores o fans? Inicialmente serían ustedes, o yo con ustedes, a partir de que estamos generando una narrativa transmedia a partir de un relato inicial que son las noches de los lápices. Es decir, que en la lógica en sí, de un modo u otro, como está descentrado de alguna forma la construcción de sentido, en el mismo acto en que yo comienzo a expandir una historia o pienso en la expansión de una historia, comienzo a ser parte de este tipo de público. Porque en la narrativa transmedia finalmente no hay una separación entre emisor y receptor. Todos somos emisor y receptor al mismo tiempo, ¿no? Por eso somos emires y no somos emisores y receptores, somos emir. Entonces, aquí estos usuarios prosumidores de fans serían nuestros estudiantes y en un momento nosotros los ponemos a jugar dentro de un proyecto o a construir un proyecto dentro de una narrativa transmedia. Esto sería también aprendizaje significativo en el contexto nuestro, es decir, los usuarios, en este caso nosotros o nuestros estudiantes, construyendo historias en torno a determinados temas que permiten expandirlo y a su vez en esa expansión van generando esta idea de prosumidores, son creadores, digamos, de historias. Esto actúa siempre sobre un medio, no es esto de que yo le diga una cosa al alumno, comprende y después dice, no, siempre es material, es sobre un medio, no hay transmisión si no produzco algo, si no hago un dibujo, si no hago una... Le traemos una lectura, un libro, le decimos, mira, vamos a leer, no sé, el libro de, y ellos los leen a ese libro en su casa, tranquilo. ¿Así sería o no? No. El libro sería el disparador inicial. Ahora después cuando yo tengo ejemplos ahí sobre el libro de la Odisea. Es un proyecto donde, digamos, el objetivo es leer la Odisea, pero pensarlo dentro de la narrativa transmedias. Entonces, el problema es la lectura, ¿no? El profesor lo que se plantea es decir, bueno, nadie quiere leer, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Pero por otro lado, el otro planteo es cierto, dicen, hay muchos lectores, pero pocos productores. ¿Cómo hacemos que produzcan algo? Entonces, lo que comienza en las narrativas transmedias, a mí me interesa en particular porque lo que hace es reconocer las capacidades de nuestros alumnos. Bueno, no te gusta leer, pero ¿a vos qué te gusta hacer? Y a mí me gusta la música. Bueno, voy a hacer música. ¿A vos te gusta? A mí me encanta dibujar. ¿A vos qué te gusta? Y a mí me gusta editar audio. A mí me gusta editar video. Me gusta filmar. Bueno, está bien. Entonces, cada uno tiene que ver con las capacidades de cada uno. Ahora, bueno, nosotros tenemos esta historia, la Odisea. ¿Dónde podemos incorporar la música? ¿Dónde podemos incorporar el video? ¿Cómo podemos incorporarlo? ¿En qué situación? ¿En qué parte, en qué escena, digamos, del libro se puede retomar algunas cuestiones que pueden ser narradas a partir de esos medios? ¿Sí? Entonces, desde ese lugar comienza el proceso de expansión de la historia. La historia no es reproducir lo que el libro dice, sino hacer cosas que el libro no dice, ¿no? Es decir,
empezar un relato, pero por ahí a ese relato le falta algo. ¿Qué canción le cantó tal diosa a Odiseo para que... ¿Cuál es la canción? Bueno, la canción es esta, entonces cantan la canción. Esa canción no está en el libro, pero expanden la canción, ¿sí? Y tratan de construir una historia a partir de ahí. Esto, por supuesto, en el orden de la literatura, ¿no? Es decir, en la ficción. Pero eso es una expansión del mismo. Luego, a partir de ahí, por ejemplo, de construir un escenario, entonces el tema del dibujo, entonces comienzan a construir los escenarios de la Odisea. Entonces van imaginando situaciones. Eso se convierte en el fondo de una teatralización a partir de un trovador, de un pibe que trova la Odisea, ¿no? Entonces empieza a entramar distintos medios en relación a la narración. Entonces, Podría mapear también. cualquier cosa, claro, cualquier cosa. Lo importante es que se construya participantes a partir de los medios que saben utilizar, puedan expresar la historia y puedan expandir la historia, ¿sí? Ahí Mati puso algo. A ver, léalo, que yo no lo estoy viendo. Por ejemplo, un video que nombre a otro video, si investigamos este segundo video, se considera expandirla, ¿no? Sí, podría ser, sí. Sí, ahí lo que está siempre en el mismo medio. Es decir, siempre en el medio de audiovisual. La lógica sería, digamos, que ese video expandiera hacia otro medio. Pero puede ser, ¿eh? Es decir, a nivel de medio yo puedo agarrar y expandir, digamos, ese video. Ahora, si ese video que habla de ese video expande la historia, es decir, incorpora una dimensión que no está en ese video está expandiendo la historia. A lo mejor podría ser que realicen un video a partir No, sí, no, hay que realizar, claro, sí. Lo importante es la realización. Siempre es la realización. No. La participación. Claro, sí, es clave. Es todo participación. Es un dicho como de decir, viste que ahora los chicos dicen, decime que sos ansioso sin decirme, o sea, decime que estoy ansioso sin decirme que estoy ansioso, a ver todas las posibilidades que hay abiertas para decir lo mismo, pero con otras palabras solamente que en la producción. Sí. Pero lo importante es la expansión de la historia, es decir, que la red se vaya abriendo, ¿no? Es decir, que qué es lo que qué cantidad de situaciones tiene esa narración. A partir de explotar estas situaciones. Por ejemplo, lo que veíamos el otro día en la clase, que no sé si estaban ustedes, por ejemplo, cuando estuve viendo el tema de las páginas de los juicios y encontré, digamos, un grupo, ahora que no me acuerdo bien el nombre, creo que, no sé si estaba Debo, no me acuerdo, pero, bueno, un grupo que reúne, digamos, todas las causas electrónicamente de donde está la causa de Pablo Díaz, de los chicos y de la noche de los lápices, ¿no? Este grupo es parte de la historia de las noches de los lápices, ¿sí? Entonces, en la narración, una expansión de la narración de las noches de los lápices es una historia, o por lo menos una narración sobre ese grupo, ¿sí? Es decir, imagínense como una red que se va expandiendo, es decir, en un momento aparece ese grupo, y ese grupo, en realidad, en relación a la película, a la memoria, al efecto posterior, no tiene nada que ver, pero es parte de esa narración, y es potencialmente expandible esa narración, e incorporarlo, digamos, como parte de una narración. Eso es expandir la narración. Ya estoy complejizando esa narrativa. Es decir, es la precuela, tiene que ver con los distintos momentos. Hay una situación, es decir, llega el personaje, llega Pablo Díaz, ¿no? ¿Qué es Pablo Díaz antes o después? Entonces, Pablo Díaz, como un protagonista de esa historia, tiene su propio relato, un antes y después. ¿Qué es después de eso? ¿Qué es actualmente? Es decir, eso sería parte de una expansión de la narración.
¿sí? Es decir, tratar de tomar elementos y expandir.